Imagina que un hombre, en su desesperación, hace un trato con fuerzas oscuras más antiguas que el mismo tiempo. En un rincón olvidado de México, marcado por el susurro de antiguas oraciones, la leyenda del charro negro toma vida. Un pacto oscuro con una bruja que nunca ofrece milagros, solo condenas disfrazadas de fortuna. Este relato no es solo un mito, es la historia real de un ritual de magia oscura que no solo cambió la vida de un hombre, sino que lo arrastró a un destino del que no podría escapar jamás. ¿Te atreverías a hacer un trato con la oscuridad? ¿Qué darías por cumplir tus deseos más profundos? En este vídeo descubrirás una de las maldiciones de brujas famosas más aterradoras jamás contadas. Este no es solo un mito, es un relato de brujas que aún respira entre caminos solitarios y cruces abandonadas. Una historia de pactos oscuros, sobre un hombre que, por desear más de lo que debía, selló su destino al encontrarse con una bruja que no ofrecía milagros, sino condenas disfrazadas de fortuna. Todo comenzó con Ignacio. Nacido en la pobreza más árida, fue un niño criado entre tierra seca, promesas vacías y hambre constante. Mientras otros aceptaban su suerte con resignación, él soñaba con oro, poder y un nombre que infundiera respeto. Su ambición, al principio inocente, fue creciendo como una maleza hasta asfixiar su alma. Un día escuchó rumores sobre una bruja que vivía entre los cerros, en un lugar donde el sol apenas tocaba la tierra. No era una curandera, ni una adivina de feria. Era otra cosa, algo más antiguo, más peligroso. La llamaban la bruja de los pactos. Los animales evitaban su cabaña. Los niños eran advertidos de no acercarse. Pero Ignacio no escuchó. Una noche sin estrellas, partió sin decir palabra. Llevaba una vela, un rosario y un deseo tan profundo que parecía hervirle en la sangre. Ella lo estaba esperando, alta, vestida de negro, con una mirada que no brillaba, sino que absorbía la luz. Le ofreció lo que siempre soñó: tierras, ganado, respeto, riqueza. Pero a cambio, exigió algo que no podía comprarse: su obediencia eterna. Ignacio aceptó. Durante años vivió como un rey. Sus bolsillos rebosaban monedas. Su rancho creció más que ningún otro. Y aunque nadie decía nada en voz alta, en el pueblo todos lo sabían. Lo miraban con miedo, murmuraban. Ignacio hizo un trato. Pero con el tiempo olvidó lo esencial. Los tratos con ella no tienen fin. No pueden romperse, ni siquiera esquivarse. Intentó liberarse. Buscó ayuda. Recurrió a curanderos, sacerdotes, hasta a un anciano chamán que, al ver su rancho, se negó a cruzar el umbral. Esto no es cosa de demonios, es más antiguo que ellos, susurró antes de marcharse. Ignacio rompió símbolos, rezó letanías, enterró objetos sagrados. Creyó que podía engañar a quien lo había bendecido con oscuridad. Y fue entonces cuando comenzaron los signos. Las vacas murieron sin heridas visibles. El agua del pozo se volvió espesa. Los jornaleros huían diciendo haber visto a una mujer flotando entre los maizales, susurrando con voz hueca. Un aire denso,
con olor a tierra húmeda y cera quemada, empezó a cubrir la propiedad como un sudario invisible. Luego vino la tragedia. Pedro, su trabajador más fiel, fue hallado colgado de un mezquite. En su pecho, un símbolo grabado a fuego. Nadie supo interpretarlo. Nadie quiso, pero todos supieron lo que significaba. La bruja había regresado por lo que era suyo. El miedo se extendió como una plaga. Algunos vecinos pedían quemar el rancho. Otros rezaban por no ser los siguientes. La palabra bruja volvió a sonar en las oraciones, no como mito, sino como amenaza cercana. Ignacio intentó resistir, pero la realidad empezó a fragmentarse. El reloj se detenía a la misma hora cada noche. Las velas se encendían solas. Los espejos se rompían sin ser tocados. Una noche, despertó con tierra en la boca y unas uñas negras bajo su almohada que no eran suyas. Y entonces, las desapariciones comenzaron. Una anciana vendedora de leche, 2 niños que jugaban junto al arroyo, una mujer que dijo haber visto una figura oscura rondando entre los árboles. Ninguno volvió. Solo dejaron tras de sí sus objetos personales y el mismo símbolo, grabado en piedra, como una firma que nadie comprendía. El rancho estaba maldito, pero Ignacio aún no lo aceptaba. Aún creía que podía escapar. Hasta que una noche la vio otra vez, dentro de su casa, en el rincón más oscuro del cuarto, no envejecida ni marchita. Era más joven y más antigua al mismo tiempo, como si el tiempo le obedeciera. Ella lo miró sin decir palabra. Su presencia heló el aire. Ignacio intentó hablar, pero no pudo. Fue entonces cuando la bruja, con una voz que era a la vez susurro y trueno, dijo: «Has roto el juramento y el precio es el alma». Desde esa noche, el mundo dejó de comportarse como debía. El sol ya no salía del todo. Las sombras parecían estirarse más de lo normal. Y la figura de una mujer de ojos vacíos y trenzas oscuras comenzó a aparecer en la ventana del cuarto de Ignacio. No hablaba, solo lo observaba, pero con cada aparición, algo dentro de él se marchitaba. Un día, uno de sus caballos apareció destrozado. El animal estaba cubierto de moscas, con la piel desgarrada como si algo hubiese explotado desde dentro. En su lomo, grabado con una marca ardiente, estaba el nombre de Ignacio. Las campanas de la iglesia dejaron de sonar. Los perros huyeron del pueblo. Nadie quería acercarse al rancho. El tiempo mismo comenzó a romperse. Los relojes se detenían. Los días parecían no avanzar. Ignacio se aisló, hundido en un delirio creciente. Hablaba solo. Escribía nombres en la tierra sin saber por qué. Una noche, revisando el desván, Ignacio encontró un cuaderno cubierto de polvo. No tenía nombre, ni fecha, solo páginas llenas de símbolos, dibujos extraños y fragmentos de frases incoherentes. Había una que se repetía en varias hojas, escrita con diferente caligrafía. El que desea más de lo que merece, siempre paga. Ignacio no entendía del todo su significado,
Pero desde que leyó esa línea, el sonido de cascos empezó a visitarlo en sus sueños, siempre bajo un cielo sin luna. Esa frase marcó el final de Ignacio como hombre. A partir de entonces, apenas dormía. Su voz se volvió más grave, su piel se endurecía y lo más terrible, comenzó a sentir un impulso oscuro, un deseo inexplicable de acercarse a los inocentes, como si algo dentro de él necesitara consumirlos. Pero su historia aún no había terminado, porque aquella noche, la última, todo cambió. La oscuridad cayó con una densidad distinta. El cielo estaba vacío, el viento no soplaba. Era como si la tierra entera contuviera la respiración. Ignacio, demacrado, con el rostro hundido y las manos temblorosas, se arrodilló frente al altar improvisado que había construido años atrás, cuando aún creía que podía dominar las fuerzas que lo habían tocado. El suelo comenzó a vibrar, no con fuerza, sino con un temblor profundo, antiguo, y de pronto, ella apareció. Se manifestó como si el humo tomara forma. La bruja, eterna, idéntica y distinta a la vez, surgió frente a él. Sus ojos eran abismos, su voz un eco de todos los que habían fallado. Ignacio, dijo, ¿todavía crees que esto es un sueño? Lo real es mucho peor. Él no suplicó perdón, ya no. Solo pidió que lo liberara, que terminara con su existencia, que lo condenara del todo. Pero ella no vino a quitarle, vino a completarlo. Tu castigo no es morir, es servir. Tu cuerpo ya no te pertenece, tu voluntad tampoco. Esta noche comienza tu verdadera forma. El suelo se abrió en una grieta silenciosa. Ignacio quedó suspendido por una fuerza invisible, mientras sombras vivas tejían un traje oscuro a su alrededor. Un sombrero apareció en sus manos. Un caballo emergió de la oscuridad, con ojos como carbones encendidos. Y cuando Ignacio abrió los ojos, ya no era él. Era el charro negro. El primer jinete de muchos, un emisario de condenas, una advertencia con forma humana. Desde entonces, los caminos nunca volvieron a estar vacíos del todo. Hay quien jura haberlo visto cruzar la carretera en plena madrugada, dejando tras de sí un olor a humo y tierra mojada. Otros dicen que ofrece favores, salud, poder, a cambio de una sola cosa: tu voluntad. En el pueblo, donde aún viven los más viejos, se cuenta que una vez al año, la bruja vuelve. Se sienta junto al camino viejo y escucha los nombres que el charro negro ha recogido para ella. Y si alguno se resiste, entonces es ella quien lo visita. En sueños, en reflejos, en susurros, hasta que acepta su destino. Esta historia no termina, solo cambia de forma, porque mientras exista la codicia, existirán quienes escuchen esa voz que pregunta: ¿qué deseas más que nada en este mundo? Y si respondes, ya no hay vuelta atrás. Se dice que hay quienes han intentado advertir a los demás, que han dejado escritos, símbolos, señales, pero el ciclo se repite, porque hay algo que siempre regresa: la codicia humana. Este relato es un círculo, un pacto que no termina,
solo cambia de forma. Una advertencia para quienes creen que pueden jugar con las fuerzas que no comprenden. Para quienes creen que pueden engañar a la oscuridad. Porque las maldiciones de brujas famosas no se olvidan, no se perdonan. Solo esperan el momento perfecto para volver a empezar. ¿Tú qué darías por lo que más deseas? Cuéntanos en los comentarios. ¿Conocías esta versión del charro negro? ¿Has oído historias similares en tu pueblo o ciudad? Si esta historia te erizó la piel, dale like y compártela con alguien que adore el terror tanto como tú. Suscríbete a Historias de Terror del Arcano para más relatos malditos. Y recuerda, activa la campanita, porque la oscuridad no siempre avisa.